Bueno, hoy tengo el placer de tener en este espacio al escritor de Uruguay, el señor Diego Fischer. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Un lujo, encantado de estar aquí. Qué bueno que viniste, me encanta que hayas venido, de Muchas gracias por la verdad. invitación, ¿no? Por favor, un placer tenerte. Estrenando nuevo libro. Estrenando nuevo libro, Cuando todo pase. Acá lo tengo, miren lo que es esto. Confieso que aún no lo he empezado a leer porque hay una razón, porque estoy en las últimas páginas del libro anterior. Ah, bueno. No, pues, si no, Estoy en las últimas páginas del libro anterior que me fascina y lo poco que estuve mirando de esto, el pasear por tus libros, mm, uno viaja con la mente porque es el recrear el escenario, la época, el detalle, todo es como no hay cosa más maravillosa que leer, ¿no? Porque sí, uno, claro, el lector imagina y va, claro. pero aportás detalles tan fantásticos que instalás al lector en el lugar. Es la idea en este libro particularmente, trasladar a ese lector, al lector primero al Montevideo del 1900, luego al Montevideo del 1930, y después sí, ya definitivamente, o casi definitivamente, porque volvemos por momentos a Montevideo, al Madrid de la década del 30, ¿no? Claro. Al Madrid republicano, al Madrid que un día, un 14 de abril de 1931, los españoles amanecen con que no tenían más rey, y entonces una monarquía desde siempre, de siglos, se encuentran con un país cuyo régimen institucional ha tenido un cambio, y vaya qué cambio. Y allí empieza o continúa todo un proceso de crisis política severa, crisis económica muy grave, pero sobre todo de una crisis moral, eh, y una crisis de conciencia sobre los españoles. ¿Qué había pasado en todo este tiempo, en todos estos años? Bueno, primero un rey incapaz, un rey que no daba en la talla, Alfonso XIII, que también su reinado estuvo desde el vamos signado por hechos muy trágicos, ¿no? El día que él se casa con la reina en el cortejo nupcial, que parte de la iglesia de los Jerónimos, y van saludando a los madrileños rumbo al Palacio Real, una bomba estalla, iba dirigida a ellos, pero bueno, afortunadamente a ellos no les hace nada, pero mata a 28 personas. Entonces podés imaginar que ya ese reinado o esa historia comienza con un... Sí, queda marcado. Claro, y no para bien. Sí, sí, sí. Y te decía, esa España que se iba desmoronando, que eran conscientes de haber dilapidado una fortuna, una riqueza casi infinita, mejor dicho. Los que gobernaron durante esos siglos pensaron que la riqueza era infinita, en el imperio donde jamás se ponía el sol, donde, bueno, el oro del mundo les perteneció, territorios enormes y riquísimos, territorios y civilizaciones. Sí, sí, devastado. Y claro, y todo eso, un buen día, en un proceso de años, se encuentran con que nada de eso quedó. Y nada de eso dejó, que es lo más grave, porque bien podría haber esa riqueza distribuido, y bueno, y conformado un país de, yo no digo de este modelo, pero sí un país de equilibrio social, de justicia social, y todo eso brillaba por su ausencia. Un dato interesante que nos puede dar un pantallazo de lo que eran esa sociedad española. El 50% de las mujeres en 1928, 1925 no sabían leer y escribir, Terrible. analfabetas. El 43% de los hombres tampoco sabían leer y escribir. Mientras en el Uruguay, donde se había ya
procesado a lo largo de varias décadas la reforma valeriana y las leyes posteriores en materia de educación, esos guarismos rondaban el 20%. Claro. Y bueno, y es allí donde empieza a 3 uruguayos que por diferentes razones se van a vivir a España. Están Consuelo y Dolores, que son uruguayas de nacimiento, hijas de padre español y madre uruguaya, van a vivir a España, vuelven en el año 1900, justamente en el 1900, y el padre, Santiago Aguiar Mella, había sido el asesor legal de Emilio Reus. Mirá. Por lo tanto, no había logrado, muerto Reus y conocido las estafas y desbarajustes que hizo este hombre en el Uruguay, que signó para mal el gobierno de Julio Herrera y Oves, entre otras cosas, creó y fundió el Banco Nacional, antecedente del Banco República. Bueno, ese hombre quedó marcado para siempre y no pudo rehacer su vida, que era un abogado aquí en Uruguay. Y un día se va con sus 5 hijos a España a tratar de recomponer su vida allí, laboralmente, ¿no? Claro. Y bueno, tampoco le es fácil porque Reus hizo un periplo de estafas que comenzó en España, siguió en Argentina y terminó en Uruguay. Y bueno, y ahí se suceden una serie de desgracias familiares que hacen que estas 2 mujeres, Dolores y Consuelo, y qué nombres tienen, ¿no? Sí, sí, impresionante. Es que bueno, el nombre de Dolores y Consuelo eran muy usados. Claro. Pero la combinación de ambos y en la historia. Y la historia, exacto. Fíjate, Lourdes, que esta es una historia que está marcada por las coincidencias. Dolores y Consuelo nacieron el mismo día con diferencia de un año, en épocas que no existían las cesáreas. Claro. Fueron bautizadas el mismo día con diferencia de un año. Y a lo largo de la historia vamos a ver una cantidad de coincidencias. Yo cuando empecé esta investigación me llamó la atención. Pero bueno, a lo largo de la historia uno va descubriendo, quienes creemos en Dios, que está a la mano de Dios, quienes creen en el destino o no creen, dirán, bueno, aquí hay una fuerza mayor o algo extraño que hace que estas mujeres transiten su vida juntas, pero además signadas por las coincidencias, ¿no? Y también por parte del tercer personaje, que no es menor, el personaje de esta historia, que es Daniel Civils Salvañach, un muchacho de tan solo 14 años que queda huérfano de padre, y sus tíos, los embajadores de Uruguay en España, lo adoptan, tíos y padrinos, porque quieren darle la educación que su madre no le podía brindar por razones económicas. Y se van con él, parten del puerto de Montevideo en 1930, en aquel lujosísimo transatlántico, el Julio César, o el Julio César, famoso. Qué maravilloso sería subirse a uno de esos barcos. Sería fantástico. Ayer me llamó un señor. ¡Qué belleza! Mirá, te cuento esto. Yo describo lo que era la vida a bordo allí, al comienzo, y me decía un señor, mire, yo, bueno, tengo tantos años, siendo casi un niño, casi adolescente, viajé en la década del 40, pasada la guerra en el Julio César. Y usted sabe que había arriba de los camarotes de primera clase, camarotes para los mascotas. ¡Qué avanzados! ¡Qué avanzados! Que eran atendidos por personal en pequeños camarotes con aire acondicionado, calefacción, etcétera, ¿no? No, pero era el lujo por todos lados. Sí. Y bueno, llega a España a educarse, a terminar la secundaria o la segunda enseñanza, como le llaman en España, en el Colegio Alfonso XII del Monasterio del Escorial. El Monasterio del Escorial, para quienes conocen, es uno de los lugares más hermosos de España. Queda muy cerca a Madrid, a unos 50 kilómetros, en la sierra. Fue construido por Felipe II en la época en que el sol no se ponía sobre el imperio de España.
y es el símbolo arquitectónico más elocuente de esa gloria, ya entonces perdida, de España. Fíjate que el Escorial tiene, después del Prado, la mayor colección de obras de arte que existen en España. Eso te da un poco la dimensión. La dimensión de la situación, Claro, de lo que estamos hablando. claro. Y ahí fue pensado por Felipe II para la corte. Él pensaba instalar su corte, estamos hablando del año 1650, por allí. Pero bueno, siempre hubo, y también se creó este colegio, el Alfonso XII, que era un colegio a la hora en que llega Civils, es un colegio de reyes y señoritos, Claro. porque ahí se formaba la élite, digamos, política que iba a gobernar a España. Y bueno, y ahí se dan una serie de circunstancias. Por ejemplo, Daniel, que era muy bueno jugando al fútbol, fíjate que él llega meses después de que Uruguay ganó el primer campeonato mundial de fútbol. O sea, venía con esa aureola de... Claro, de que éramos Claro, los genios. campeones, Claro, los claro. campeones, los primeros campeones del mundo. Y en una institución que fomentaba mucho el deporte, él gana la simpatía de sus compañeros y de algunos profesores por su destreza en el deporte. Y lo llega a contratar el goleador por excelencia de entonces de España, que era Santiago Bernabéu. Sí. Este, ya retirado, pero eh, directivo del Real Madrid, y juegan las inferiores. Pero todos estos personajes van viviendo y el telón de fondo es esa España que se va desmoronando. Claro. Ese Madrid que siempre fue una fiesta, eh, se va entristeciendo, se va en una carta que le escribe Consuelo a una amiga que sí está en Montevideo, mejor dicho, viene a Montevideo. Dice, en este Madrid en el que nos han robado hasta la risa. Claro. Y uno va viendo los cambios y esa violencia que va ganando a la sociedad española, y un odio que la gente se pregunta el por qué. ¿Dónde surgió todo esto? Y bueno, porque la muerte pasa a ser algo cotidiano Terrible. y sin sentido. Bueno, la muerte generada por la violencia nunca tiene sentido, ¿no? Claro. Y en esa España se llega a matar por si acaso. Un gobierno que no gobierna, que es el gobierno de la República, presidido en esos 6 años, mayor parte por Manuel Azaña, pero sí las milicias comunistas y anarquistas, financiadas y preparadas por Stalin, que copan España. Claro. Y hacen de eso un río de sangre. Y por otro lado, el bando de los nacionales, que surge, comandados por Francisco Franco, surge después de la Revolución Obrera en Asturias, es decir, allí Franco se consolida. También una matanza terrible entre hermanos. Claro. Eso es lo más terrible. Una guerra civil, dice Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, una guerra civil no es una guerra, es una enfermedad, porque se matan entre hermanos. Es una enfermedad que todos llevan adentro, porque llegan a matarse y se matan entre hermanos. Saint-Exupéry, que era por ese entonces un cronista, un periodista que cubrió la guerra y cubrió la revolución bolchevique. Y en esa historia, bueno, estos hombres y mujeres, o estas mujeres y este hombre, juegan papeles fundamentales para salvar la vida de los perseguidos. Es la época en que se queman iglesias y conventos. Fíjate que entre el año 35 y el año 36 llegan a ser asesinados, ajusticiados, cifras oficiales, ¿no? 6.500 sacerdotes, monjas y sobre todo, lo que más duele, seminaristas, muchachos, chicos de 15 a 19 años.
Entonces, esa violencia, ¿por qué? Porque se asimilaba a la iglesia con la monarquía. Sí, sí. Y bueno, y allí está el desembarco de Stalin, de las fuerzas de Stalin, a través de milicias, que van con el cometido de, primero, la estrategia es, bueno, que lleguen al poder gobiernos débiles, frentes populares, como se llama el último gobierno de la República. Y después vamos a socavar esos gobiernos débiles, democráticamente débiles, para imponer luego un régimen comunista. Y por supuesto que la mayoría, o una parte de España se divide en dos, y esa otra España reacciona. Claro, y ahí comienzan todos los conflictos, que creo que ya nos tenemos que ir porque me hacen así, así, Sí, así, sí. tendrías que venir otro día. Me quedo con esta última parte, cómo a veces somos marionetas que peleamos entre nosotros al santo botón. O sea que tenemos que entender que la historia nos cuenta muchas cosas Claro. que tenemos que vernos y que realmente tenemos que estar todos mirando para el mismo lugar Sí, para poder estar claro, bien. y en este caso una historia que fue muy poco, o es muy poco conocida por lo pronto por los uruguayos, ¿no? Claro, Porque siempre nos han contado, claro, lo que vino después, la dictadura de Franco fue terrible, claro sí, que sí, fue claro. terrible, y duró mucho tiempo. Exacto. Y después, la historia que, Y hace destrozos. claro, y la historia que se ha narrado es Sí. la historia de esos 40 y tantos años, 47 casi, ¿no? Sí. O 37 años de la dictadura de Franco. Pero hubo otras Tengo que cerrar. situaciones. Bueno, me Porque tenés que me hace- invitar, me porque tenés que me hace- invitar de vuelta. Tenés que volver, tenés que Yo volver. vuelvo. Queda la invitación pronta. Bueno, Hecha muchas la gracias. invitación. Muchas Gracias. Mandale un saludo a Valentina, que es mi hija, que te ve siempre. Ay, Valentina, es verdad, Valentina y a Guillermina. Un abrazo, gracias, que estés bien, gracias por venir, de verdad. Muchas gracias a vos.